Hey trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo las lecturas que realicé durante el mes de octubre. Por fin parece que poco a poco voy recuperando mi ritmo de lectura y en octubre leí 9 cosas, 7 novelas, una novela gráfica y un relato, así que hoy vamos a hablar de todas ellas. Empecé octubre con una historia muy halloweenesca que la verdad me apetecía bastante leerla y de hecho os hablé de ella en mis recomendaciones otoñales / TBR, que os dejaré por aquí por la i por si os interesa echarle un vistazo. Y os estoy hablando de La última noche de Rainbow Rowell. Bueno, en realidad está escrita por Rainbow Rowell, la historia es de ella, pero las ilustraciones son de Erin Hicks. Es una novela gráfica muy cookie protagonizada por dos chavales de instituto que se llaman Deja y Josiah, que trabajan juntos en una feria de Halloween, una especie de feria de las calabazas, que básicamente es un terreno enorme lleno de calabazas y de cosas relacionadas con Halloween, en fin, una auténtica fantasía. Estos dos chavales trabajan ahí y es su último año porque se supone que cuando terminan el instituto ya no pueden trabajar en ese sitio, así que deciden que como va a ser su última noche, que en vez de dedicarse solamente a trabajar van a como disfrutar de la experiencia, disfrutar de las actividades y sobre todo de ella quiere ayudar a su amigo Josiah a hablar con una de las chicas que trabaja allí, porque tiene como una especie de amor platónico, flechazo por ella, pero en todos esos años que han trabajado juntos pues no se ha animado a hablar con ella, así que Deja decide que su objetivo esa noche es conseguir que su amigo Josiah consiga por fin hablar con la chica. Y básicamente la novela gráfica nos va hablando de eso. La verdad es que la historia no es nada del otro mundo, es una historia super cookie que habla de amor, que habla de amistad, pero sin duda lo mejor es la ambientación. Las ilustraciones también son una absoluta pasada, pero la ambientación es como super cozy, todo lleno de calabazas, de dulces, de bebidas calientes, no sé, es perfecta para Halloween, pero os recomiendo que si tenéis buen nivel de inglés, aunque ya digo que no necesitáis un nivel súper alto para entender esta novela gráfica, os la leáis en inglés porque hay muchísimos juegos de palabras, ya que a los protagonistas les gusta mucho jugar con dulces típicos de Halloween y con cosas típicas de Halloween, introducirlas en su diálogo. Continué leyendo El monje de Matthew Gregory Lewis, y aquí tenemos una historia ambientada en el Madrid del siglo XVIII, que es en la época en la que el autor lo escribió, que en su momento fue extremadamente revolucionaria, que fue un escándalo, y cuando os cuente la sinopsis entenderéis por qué. Tenemos una novela que se focaliza en la historia de dos personajes, por un lado en Ambrosio, que es un sacerdote madrileño muy conocido en la comunidad y admirado por toda la capital, porque tiene fama de ser muy recto, muy espiritual, de dar unos discursos religiosos enardecedores, de ser increíblemente estricto con aquellos que se separan del camino de Dios y en fin, es como el culmen de la rectitud. Y por otro lado tenemos a Inés, que es una muchacha que desde pequeña estuvo condenada a convertirse en monja por una promesa de su familia, y aunque ella al principio está resignada con esta idea, en un momento de su adolescencia conocerá a un hombre del que se enamorará perdidamente, y por lo que en el momento en el que tiene que ingresar en el convento ya obviamente no es una idea que le haga tantísima ilusión, porque para ella ingresar en el convento significa estar condenada a vivir una vida que no quiere y condenada a vivir lejos de su amado. Estas dos historias se entrelazarán porque las monjas del convento de Santa Clara suelen ir a confesarse con Ambrosio, y entonces Ambrosio descubrirá un terrible secreto acerca de Inés, y debido a esta fama de rectitud que tiene, de intransigencia, no dudará en hablar con la madre priora y contarle este secreto de Inés, lo cual condenará todavía más a la mujer, y entonces Inés, en el último momento de desesperación, le echará una maldición a Ambrosio y le deseará que él sufra en sus carnes lo mismo que está sufriendo ella. A partir de ese momento, el monje comenzará a meterse en una especie de espiral de lujuria y de pasión completamente desenfrenada, y todos sus actos empezará a achacarlos a la maldición de Inés en particular y a las mujeres que le rodean en general. Esta es una historia que te pone la piel de gallina y que cuando la lees entiendes perfectamente por qué fue tan revolucionaria en el momento en el que fue escrita, ya que fue en el siglo XVIII, un momento que seguía siendo profundamente religioso. Lo que más me horrorizó de este libro fue que según iba leyendo me daba cuenta de que muchas de las críticas que hacía el autor en contra de la iglesia siguen muy vigentes hoy en día, lo cual da bastante que pensar, y como podréis imaginar es una crítica férrea, ácida y muy directa hacia la iglesia, hacia la cantidad de vidas que la iglesia y la religión destrozó en su momento y hoy en día sigue destrozando, hacia la hipocresía de muchos religiosos que dicen ser pues muy virtuosos, muy rectos, que no se desvían jamás del camino de Dios y que por tanto juzgan duramente a aquellas personas que según ellos sí que lo hacen, pero que luego en el fondo cuando nadie los mira son los primeros que van a cometer esos pecados que tanto critican. Ambrosio es un misógino de manual, considera que
las mujeres son directamente Lucifer, que todos los delitos o todos los pecados que él comete es porque una mujer le ha corrompido. Jamás se culpa a sí mismo de las decisiones que toma, porque considera que él sigue siendo recto, que él sigue siendo virtuoso y que todos los pecados que comete siempre van a ser por culpa de una mujer. Y una cosa que no he visto en ninguna reseña y que me parece muy importante resaltar es que esta novela está plagada de trigger warning, sobre todo de cara al final, donde vemos ya que Ambrosio está completamente fuera de sí y que Ambrosio es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir satisfacer sus deseos. Y yo creo que lo único que no me gustó del libro es que al autor le gusta leerse. O sea, se nota que al autor le gusta mucho dejar claro lo bien que escribe, lo maravilloso que es escribiendo prosa, escribiendo verso, escribiendo cualquier cosa, y se nota en que hay muchos capítulos de relleno en los que, por ejemplo, un personaje de repente quiere dedicarse a la poesía y entonces el autor empieza a meterte poesías. Entonces eso hizo que en algunos puntos la lectura se me hiciera un poco tediosa y se me hiciera un poco lenta, porque eso es que al autor le gusta mucho leerse y le gusta mucho demostrarle al lector que él sabe escribir y que él sabe escribir cualquier género que le pongas por delante. Seguimos con Ángeles en la nieve de James Thompson, la primera parte de una, no sé si trilogía o saga llamada Inspector Caribara. Este es el típico thriller que se denomina Nordic Noir, creo que es, que bueno, son todos estos autores rollo Camilla Lackberg, que son autores de thriller y que los ambientan pues en países del norte de Europa. Y en este caso tenemos el asesinato de una joven somalí que muere en Islandia, creo que era el país donde se ambienta. Y entonces se encuentran a esta muchacha somalí asesinada y el protagonista, que es el investigador, empieza a investigar porque alguien querría matar a esta mujer, y sí se trata de un asesinato xenófobo porque en esos países son todavía muy racistas. Es un thriller entretenido, pero ya, o sea, es un thriller que se bebe, porque además en esta edición tiene la letra súper grande, así que 300 páginas te las bebes literalmente en una tarde, pero es un thriller que no me ha terminado de convencer. Tenemos un protagonista que intenta ir como de feminista, como de estoy completamente en contra del racismo, y eso está todo lo bien que tú quieras, pero digamos que hay ciertos comentarios, ciertos diálogos, ciertas escenas que tienen ahí como un tufillo rancio que no me terminaba de convencer. Por ejemplo, nos presentan a Sofía como una mujer hecha a sí misma, como una mujer que ha tenido que sufrir mucho porque es inmigrante en un país completamente diferente a su país de origen, que ha tenido que, bueno, que aceptar trabajos un tanto precarios para poder tener una vida muy buena y todo lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, cuando empiezan la investigación se centran muchísimo, bueno, se centran todo el rato en la vida sexual de Sofía, que yo entiendo que su vida sexual es relevante hasta cierto punto para el caso, porque como era una mujer que se acostaba con muchos hombres, pues a lo mejor hay un tema ahí de rencillas, de celos, no sé qué, pero que literalmente toda tu investigación, o el 99% de tu investigación, se centra en averiguar con quién se acostaba, con quién dejaba de acostarse, comentarios muy fuera de tono, investigaciones muy fuera de tono, y además no paraba de decir que Sofía era guapísima, que destacaba por su físico, porque estaba tremenda. Entonces, bueno, en fin. Y al margen de eso, es un libro que tampoco me ha gustado cómo estaba escrito, porque siento que el autor no se detiene en las descripciones, y aunque eso para mí no es algo malo per se, creo que en este libro faltan demasiadas descripciones. Así que si os gustan los thrillers de este estilo, en plan thrillers nórdicos y todo eso, yo sigo recomendando a Camilla Lackberg, porque para mí ella con su saga Finnbacka es la reina de este género. Seguimos con un libro que sinceramente no sabía que se iba a publicar, porque pensaba que, bueno, el libro era autoconclusivo y ahora se ha publicado la segunda parte, pero que aún así cuando se anunció me hizo mucha ilusión porque la primera parte me gustó muchísimo. Y os estoy hablando de Por nosotros, de Becky Albertalli y Adam Silvera, que es la segunda parte de Y si fuéramos nosotros. Y si fuéramos nosotros fue un libro romántico que me gustó un montón, que es verdad que tiene muchas críticas porque los protagonistas son adolescentes y al fin y al cabo estamos hablando de un romance entre adolescentes con todos sus dramas y con todos los malentendidos y toda la falta de comunicación que se puede atribuir a los adolescentes. Entonces creo que es un libro de romance que no es para todo el mundo, porque puede llegar a ser un poco desesperante, pero yo lo gocé muchísimo. Y no os puedo contar nada de esta segunda parte en el sentido de sobre la trama, porque cualquier cosa que diga daría pie a spoiler, pero sí que os puedo decir que aquí nos encontramos ya a los protagonistas en la universidad y se nos habla de cómo ha evolucionado su relación o en qué punto está su relación una vez que ya han dejado el instituto. Si no os acordáis de qué iba Y si fuéramos nosotros, era de dos chavales que se encuentran por casualidad en una oficina de correos en Nueva York, tienen un flechazo y entonces hacen lo posible por volver a reencontrarse. Esta segunda parte me ha gustado muchísimo. Volvemos otra vez a los malentendidos, a los dramas, y en esta ocasión sí que es verdad que el libro es muy repetitivo, porque es como que son unos machacones con el mismo tema una y otra vez, no paran de repetir exactamente lo mismo, y a veces me daban ganas de zarandearlos y decir, pero es que no os dais cuenta, o sea, es que sois tontísimos, lo tenéis delante de vuestras narices y no os dais cuenta de lo que está pasando. Es verdad que hay puntos en los que son desesperantes, pero como a mí los personajes me caían muy bien
bien y ya me había encariñado mucho con ellos en el primer libro, no me importó. Pero sí que es verdad que no creo que sea un libro para todo el mundo, y si te gustó el primer libro te va a gustar este, pero no es una novela de romance que yo recomendaría porque creo que puede llegar a ser bastante cargante y que puede llegar a cabrear en algunos puntos. Este segundo libro además hizo que se me cayera un poco la lágrima, cosa que no me pasó con el primero, porque el final que tiene me pareció precioso, el final que se merecen mis bebés, y la verdad es que estoy muy contenta de que llegaran a escribir esta segunda parte porque lo he disfrutado un montón. Sigo con otro cierre, en este caso cierre de trilogía, y os quiero hablar de Finale de Stephanie Garber, que es la tercera parte y última de la trilogía de Caraval. Con este libro no me voy a extender mucho porque hace poco os subí un vídeo que os dejaré por la i sobre trilogías, sagas, etcétera, que empezaron muy bien y fueron flojeando según ibas avanzando en ellas, y Caraval está en ese vídeo, así que ahí ya os dije todo lo que tenía que deciros acerca de Finale, pero si no queréis ver ese vídeo, pues os voy a contar un poquito por encima cuáles fueron mis impresiones. Finale fue el libro que menos me gustó de la trilogía, porque esa sensación de que la autora estaba metiendo relleno, de que la autora no tenía muy bien controlado qué era lo que quería que pasara en la trama, qué era lo que quería que hicieran sus personajes, es todavía más evidente en este libro. Se nota que toda la construcción y que el hecho de que todo encajara perfectamente en su sitio, que ya veíamos en el primer libro de Caraval, se fue desmoronando conforme avanzábamos con la trilogía, y es una lástima porque en general creo que la trilogía está bastante bien. Es una trilogía muy entretenida, que tiene un mundo increíblemente interesante, que tiene también unos personajes muy interesantes, pero que su final no está a la altura del primer libro, y su final desde luego no está a la altura de la trilogía. Entonces bueno, estoy un poco decepcionada porque la verdad es que esperaba bastante más del cierre de esta trilogía. Otro libro que ha sido una decepción, no porque no me haya gustado, sino porque yo pensaba que me iba a gustar más de lo que finalmente me terminó gustando, fue Agatha Rising y La Quiche Letal, que es la primera parte de la saga de Agatha Rising, que ya sabéis que es una saga de Cozy Mystery. El Cozy Mystery son básicamente libros de suspense, de misterio, donde hay asesinatos, pero los asesinatos no son tan truculentos ni son tan sangrientos como suelen ser, por ejemplo, las novelas de thriller, y además suelen estar protagonizados por personas que no tienen ningún tipo de relación ni con investigadores, ni con policías, ni nada. Y en este caso nuestra protagonista es Agatha Rising, que es una mujer de 50 y tantos años que ha vivido durante toda su vida en Londres, ha sido la jefa de una importante empresa, y llega un momento en el que decide que quiere jubilarse y que va a cumplir su sueño de comprarse una casita en los Coswell. No sé cómo se pronuncia, pero vamos, el típico pueblo inglés lleno de casitas adorables, todo verde, todo naturaleza, todo monísimo y precioso. Pues la señora se muda allí. ¿Qué pasa? Que cuando se muda allí, pues se da cuenta de que se aburre, y entonces pues empieza a intentar hacerse amiga de los vecinos, a intentar participar en ciertos concursos o en ciertas asociaciones, aunque Agatha tiene un carácter bastante duro y no le cae precisamente bien a la gente del pueblo. Entonces decide presentarse a un concurso de quiches, y en vez de cocinar ella misma la quiche, que ahí está la gracia, ¿no?, se va a Londres y la compra. ¿Cuál es el problema? Que su quiche mata a uno de los jurados, que encima es un hombre bastante relevante en el pueblo. Entonces claro, todo el mundo la tacha de asesina, y ella está en plan, ¿qué me estás contando si ni siquiera he hecho yo la quiche? O sea, ¿cómo voy a ser yo la asesina? Entonces ¿qué pasa? Pues que ella empieza a investigar qué narices ha pasado, cómo es posible que haya llegado el veneno hasta su quiche, y si realmente el veneno ya estaba cuando ya compró la quiche, o alguien manipuló la quiche durante el concurso para cargarse a ese señor en particular. Este libro me ha aburrido bastante, y es algo que yo no espero de un libro de misterio, incluso aunque sea Cozy Mystery, que es verdad que los ritmos van como mucho más lentos, porque al final es una señora mayor que está viviendo en un pueblecito bucólico. La verdad es que me ha parecido bastante lento, en algunos momentos me aburrió bastante, porque la mayor parte del tiempo es Agatha dando vueltas por el pueblo. Y digamos que el 80% del libro no se centra en el asesinato, sino que se centra en describirnos cómo es la vida de Agatha en el pueblo. O sea, que es como una especie de novela costumbrista en la que han metido un asesinato. Entonces yo no me esperaba que la parte del asesinato no fuera tan central, porque al fin y al cabo la mayor parte del libro pues es Agatha haciendo sus cosas. Luego la investigación tampoco me gustó porque está llena de casualidades. También es muy predecible porque desde el principio sabes perfectamente quién ha sido el asesino, aunque el autor es como que te intenta desviar y te dice no, puede haber este sospechoso y tal, o sea, tú lo sabes. El asesino es este de aquí y lo ha matado por esto, por esto, por esto, era como, yo lo sabía desde el capítulo 15. Entonces no es que esté mal, y además es un libro que es muy corto, se lee bastante rápido, pero es verdad que yo esperaba que tuvieras un poco más de chicha. Luego otra parte que no me gustó fue el personaje de Agatha, porque te describen como una mujer que tiene mucho carácter, que es muy mandona porque ha estado acostumbrada a llevar una empresa durante mucho tiempo, pero luego realmente eso no se demuestra en el personaje, o sea, es como muy bipolar. Hay veces que tiene muchísimo carácter y que es muy borde y que es muy seca, y hay otras veces que de repente es como súper asustadiza, como que todo ese coraje le desaparece. Por ejemplo, una escena en la que de repente
pasa un coche de policía delante de su casa y así porque sí se asusta muchísimo y se esconde detrás del sofá a punto de ponerse a llorar. No sé, como que tenía un cambio de humor muy drástico que no me terminaba de convencer. Y no sé, en general ha sido un libro que ha estado bien. Me voy a animar a seguir leyendo el resto de libros porque al fin y al cabo es el primer libro de una saga de 32, o sea que yo imagino que esto pues mejorará un poco, pero ha sido una lectura agridulce porque yo esperaba que fuera mi tipo de libro total, por lo que yo suelo leer y por lo que suele gustarme, pero me he encontrado con una historia que para mí ha flojeado un poco. Una pedazo de lectura de 5 estrellazas, como todo lo libro de esta saga, ha sido Feirest, el 3.5 de Crónicas Lunares. Madre mía, qué librazo. O sea, es que entre que me gusta muchísimo Levana y entre que me flipa todo lo que publique la autora de Crónicas Lunares, yo sabía que este libro iba a ser 10 sobre 5 y es que efectivamente lo ha sido. Este libro, como es el 3.5, va entre Cress y Winter y nos cuenta la historia de Levana, que es la villana principal de esta saga. A Levana la conocemos por ser la reina de la luna, que está desesperada por casarse con el emperador Kaito, que es el emperador de la mancomunidad, que sería como toda Asia, y convertirse en emperatriz más que nada para controlar tanto la luna como la tierra, sobre todo porque en la luna se están empezando a quedar sin recursos y como la tierra todavía tiene muchísimos recursos, pues ella cree que lo único que puede salvar a su pueblo es conseguir dominar también sobre la tierra. El problema de Levana es que es una tirana, es una dictadora, es una controladora y básicamente todo el mundo le odia. Levana es un personaje que en las Crónicas Lunares odias a muerte, pero que aún así está construida de tal manera que a mí me parece fascinante, me parece increíblemente interesante. La novela está protagonizada por Levana desde que es pequeña hasta que se convierte en la reina cruel tiránica que conocemos de las Crónicas Lunares. Es verdad que es un libro que no es estrictamente obligatorio leerlo para comprender la saga en su totalidad. Todo lo que se explica en el libro ya se ha explicado en Crónicas Lunares, pero obviamente solamente como unas pinceladas, pero es un libro que os recomiendo encarecidamente leeroslo. Primero, si os gusta Levana, por supuesto, y segundo, si os gusta Crónicas Lunares. Es un libro que me parece increíblemente interesante, que le da un trasfondo maravilloso al personaje de Levana, que te enseña por qué Levana se ha convertido en esa dictadora, que te enseña cómo era antes y cuáles son todas las decisiones o circunstancias que le han llevado a convertirse en la crueldad personificada que conocemos en Crónicas Lunares, que muestra a un personaje fuerte, a un personaje empoderado, a un personaje que ha sido odiado y repudiado durante toda su vida. Así que lo dicho, si os gusta el personaje y sobre todo si os gusta la saga, es un libro que no me cansaré de recomendar porque es que es maravilloso. Además es súper corto, literalmente me lo leí en 2 tardes porque no podía parar de leer. Seguimos con un libro que ha sido un total descalabro por todas partes, o sea, me duele decir esto porque además era una colaboración, pero es que ha sido un libro malísimo de principio a fin, que no me ha gustado nada y que no puedo recomendar, y es El desfile macabro de Alejandro Murillo, que es primera parte de no sé muy bien qué, porque no lo pone. Nuestra protagonista es Lira, una muchacha que siente que su vida es aburrida, monótona, que todos los días son iguales, y un día decide que para cambiar un poco esa monotonía va a descargarse una app de citas a ver si encuentra a algún chico interesante y conoce a Duke. Un día queda con él en la cafetería a tomar algo, pero lo que no sabe es que ese momento va a convertirse en el principio de su peor pesadilla. Y es que existe un evento en la Deep Web o Internet profundo denominado el desfile macabro, que consiste en que los representantes pagan una entrada y tienen que llevar a modelos. Los modelos pueden haber aceptado voluntariamente o pueden ser secuestrados. Estos modelos serán mutilados y desfigurados para convertirlos en seres de fantasía y el que gane se llevará una jugosa cantidad de dinero. Entonces Duke lo que pretende es como seducir o conquistar a Lira para poder secuestrarla y convertirla en su modelo. Este libro es un claro ejemplo de novela que parte con una premisa muy interesante, muy macabra, muy truculenta y muy llamativa, pero que tiene una ejecución absolutamente pésima. Esta historia ha sido sacada de Wattpad, que eso no significa nada, eso no es sinónimo de calidad ni de mala calidad, pero lo que quiero decir aquí es que parece que literalmente ha sido sacada de Wattpad en el sentido de que han cogido, han copiado, han pegado lo que había en Wattpad y lo han maquetado y lo han impreso. Y ya está. Porque a esta novela le falta corrector ortotipográfico, le falta un corrector de estilo, le falta en general que alguien se la haya leído, porque de verdad es que está llena de incoherencias, está llena de frases que no se entienden, está plagada de relleno, porque una cosa que funciona muy bien en Wattpad es alargar tus capítulos, alargar tus tramas para conseguir enganchar cada vez a más gente y tener a más lectores siguiendo tu historia, pero eso en una novela no funciona, porque si no lo que consigues es que tus lectores se aburran como una ostra, que es lo que a mí me ha pasado, porque aparte de la trama esta del desfile macabro, también hay una trama de guerrillas entre bandas, y esa trama sinceramente era aburrida. No, lo siguiente, o sea, es una trama que se mete ahí pues un poco para darle trasfondo al personaje de Duke, y lo peor de eso es que al final el 80% del libro es las guerrillas entre bandas y el 20% restante es el desfile macabro, que es a lo que yo venía a leer, que es lo que te promete el libro y que es lo más interesante. El desfile macabro queda completamente diluido por un montón de rellenos sin sentido. Además, como he dicho, está plagado de incoherencias. Por ejemplo, a la protagonista la tienes
atada de pies y manos, pero literalmente en el párrafo siguiente se está bebiendo un vaso de agua cuando no la has desatado en ningún momento. O yo que sé, el propio Duke, ¿vale? Se dedica a mutilar cuerpos con una motosierra a las tantas de la madrugada, y en una de esas descuartizaciones pues Lyra se pone a chillar. De madrugada escuchas gritos y una motosierra y de verdad no llamas a la policía, de verdad no te parece sospechoso. La investigación policial que se hace al respecto es un completo desastre, o sea, el policía literalmente se encuentra todo de casualidad. Estás investigando el desfile macabro, que es un evento nacido del internet profundo, un evento al que es prácticamente imposible acceder, que solamente los más privilegiados o los que tienen buenos contactos son capaces de encontrar ese desfile y apuntarse, y el policía hace una búsqueda aleatoria en la deep web y de repente lo encuentra. Luego los personajes son increíblemente planos, cada capítulo está narrado desde el punto de vista de uno de ellos, pero si no te pusiera al principio quién te lo está contando no te enterarías, porque todos piensan igual, hablan igual, se expresan igual, tienen los mismos sentimientos, todos son exactamente idénticos entre ellos, no los puedes distinguir. En resumen, a este libro le hace falta una buena corrección, a este libro le hace falta una buena edición, hace falta que lo editen de verdad, porque honestamente parece que no ha pasado por ningún tipo de profesional, sino que han cogido el texto de Wattpad y lo han copiado tal cual, y en el caso de que le hayan hecho alguna revisión, cómo estaría el texto originalmente, porque tela. Y ya del último que os quiero hablar es de un relato que se llama, voy a leer porque el título es muy largo, Sombras por silencio en los bosques del infierno, que es un relato incluido dentro de Arcanum Ilimitado, que es esta recopilación de relatos y cuentos del Cosmere, que es el universo de fantasía creado por Brandon Sanderson. Este es uno de esos relatos que puede leerse de manera independiente, porque los relatos de Arcanum normalmente están relacionados con otras historias, véase Nacidos de la Bruma, El Archivo de las Tormentas, pero hay como 2 o 3 relatos que se pueden leer de manera independiente y este es uno de ellos. Me flipó, o sea, creo que son 60 páginas, lo tengo por aquí, son 66 páginas de relato, y la pedazo de historia que se marca Sanderson en 66 páginas es que me dejó patidifusa. En este universo se supone que el bosque está vivo, que el bosque es como una entidad por sí misma y que es increíblemente peligroso porque en él se ocultan monstruos sangrientos y monstruos con los que tienes que cumplir ciertas reglas si no quieres que te maten, básicamente. Esta protagonista es Silencio, más conocida con el sobrenombre del Zorro Blanco, aunque nadie sabe que el Zorro Blanco y ella son la misma persona. El Zorro Blanco es uno de los mayores cazarrecompensas que existen en este mundo, y no importa lo peligroso que sea el delincuente en cuestión, que el Zorro Blanco, véase Silencio, va a ser capaz de dar con él y llevarlo ante la justicia. Yo sé que mi descripción del relato puede no parecer demasiado estupenda, pero es que contar muchas cosas supondría estropearlo, además de un relato de 66 páginas, con lo cual es mejor que vayáis con la mínima información posible, pero solo reiterar que el universo que ha creado Sanderson en 60 páginas es fascinante. Es uno de esos relatos que mientras yo iba leyendo yo decía, Sanderson, hazme una novela. El sistema de magia, el sistema sobrenatural, el cómo el bosque es un personaje más, lo terrorífico de las escenas y de esos monstruos que acechan a la gente, o sea, había escenas que de verdad me ponían los pelos de punta. Todas las estrategias que tiene que seguir Silencio, todas las protecciones que tiene que ponerse ella y a su gente para intentar atravesar el bosque sin ser básicamente masacrada, brillante. O sea, es que estaba leyendo y no podía parar de leer porque me parece un relato absolutamente magistral. Aquí está condensado todo lo que caracteriza a este autor, una imaginación desbordante, un mundo de fantasía impresionante y unos personajes absolutamente imprescindibles. Silencio es maravillosa, además me encanta que haya puesto el protagonista a una mujer de mediana edad, una mujer que además es madre y que tiene todas las características que normalmente asociamos a hombres de novelas así un poco más épicas, que son muy heroicos, que siempre tienen soluciones para todo, que son increíblemente inteligentes, que son increíblemente astutos, que se les da genial pelear, o sea, todas estas características que normalmente están asociadas a los hombres, aquí es Silencio. Ella es el típico protagonista de novela de fantasía y me flipa que sea una mujer, me flipa además que sea de mediana edad, creo que tiene como 40-50 años, y me flipa además que sea madre, porque creo que es la primera vez que veo a una mujer de estas características protagonizando una novela de fantasía, en este caso un relato de fantasía. Silencio es uno de los mejores personajes femeninos que nos ha dado Sanderson, y mira que tiene buenos personajes femeninos, de verdad es una auténtica lástima que lo haya dejado como un relato y que no haya querido expandir más este universo, porque me parece que tiene un potencial impresionante. Y hasta aquí mis lecturas del mes de octubre. Como veis, ha estado bastante balanceado porque he tenido lecturas muy buenas, he tenido lecturas bastante malas y luego he tenido lecturas que, bueno, que han estado bien, pero podrían haber estado mejor. Como siempre, comentadme si habéis leído alguno de estos libros, si tenéis interés en alguno de ellos y cuál es vuestra opinión al respecto, que me gusta mucho leer vuestros comentarios. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy a ir enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, si os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.